Gases. Flavio Gragnolati, Química General UNF. Punto crítico. En el agua, el punto crítico ocurre a 647.096 K, 373.946 grados, y 22.064 megapascales, 217,75 AN. El agua líquida en condiciones normales es casi incompresible, tiene un coeficiente de expansión térmica bajo, tiene una constante dieléctrica alta y es un excelente solvente para electrolitos. Cerca del punto crítico, todas estas propiedades se transforman en exactamente lo contrario. El agua se vuelve compresible, expandible, un dieléctrico pobre, un mal solvente para los electrolitos, y prefiere mezclarse con gases no polares y moléculas orgánicas. En las proximidades del punto crítico, las propiedades físicas del líquido y el vapor cambian drásticamente, y ambas fases se vuelven cada vez más similares. En el punto crítico, solo existe una fase. El calor de vaporización es cero. Hay un punto de inflexión estacionario en la línea de temperatura constante, isoterma crítica, en un diagrama PV. Por encima del punto crítico existe un estado de la materia que está continuamente conectado, puede transformarse sin transición de fase, tanto al estado líquido como el gaseoso. Se llama fluido supercrítico. Es el límite para el cual el volumen de un líquido es igual al de una masa igual de vapor o, dicho de otro modo, en el cual las densidades del líquido y del vapor son iguales. Las fases comúnmente conocidas sólida, líquida y vapor están separadas por límites de fase, es decir, combinaciones de presión-temperatura donde pueden coexistir dos fases. En el punto triple, las tres fases pueden coexistir. Sin embargo, el límite líquido-vapor termina en un punto final a una temperatura crítica Tc y presión crítica Pc. Este es el punto crítico. 3. Contenido. Estudio de los gases. Elementos gaseosos. Gas vs vapor. Presión barométrica y manométrica. Leyes de los gases. Ley de Boole. Ley de Charles-Illus-Ag. Ley de Avogadro. Ecuación del gas ideal. Densidad y masa molar. Energía interna, capacidad calorífica e isotermas de un gas ideal. Transformación isotérmica. Estequiometría de los gases. Mezcla de gases. Aire. Ley de Dalton. Teoría cinética. Difusión y efusión. Solubilidad. Ley de Henry. Desviación del comportamiento real. Gases reales. Factor de compresibilidad. Ecuación de Van der Waals y otras ecuaciones de gases reales. Bibliografía. Química General, R. Chan. Capítulo 5. Gases. Capítulo 12. Propiedad físicas de las disoluciones. Tema 12.4 y 12.5.4. Gases. Estado gaseoso. El movimiento molecular de los gases resulta por completo aleatorio, y las fuerzas de atracción entre sus moléculas son tan pequeñas que cada una se mueve en forma libre y fundamentalmente independiente de las otras. Sujetos a cambios de temperatura y presión, es fácil predecir el comportamiento de los gases. Las leyes que norman este comportamiento han desempeñado una importante función en el desarrollo de la teoría atómica de la materia y la teoría cinética molecular de los gases. El punto central de este módulo será el comportamiento de las sustancias que existen como gases en condiciones atmosféricas normales de presión y temperatura, es decir, a 25 grados y una atmósfera, ATM, de presión. 6. Elementos gaseosos. Aunque gas y vapor se usan con frecuencia como sinónimos, hay una diferencia importante. Un gas es una sustancia que habitualmente se encuentra en estado gaseoso a temperaturas y presiones normales. Un vapor es la forma gaseosa de cualquier sustancia que sea un líquido o sólido a temperatura y presión normales. Por lo tanto, a 25 grados y un atm de presión, se habla de vapor de agua y oxígeno gaseoso. Presión atmosférica. Los átomos y las moléculas de los gases en la atmósfera, como el resto de la materia, están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra. Por consiguiente, la atmósfera es mucho más densa cerca de la superficie de la Tierra que en altitudes elevadas. Cuanto más denso sea el aire, mayor es la presión que ejerce. La fuerza que experimenta cualquier superficie expuesta a la atmósfera de la Tierra es igual al peso de la columna de aire que está encima de ella. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera de la Tierra. El valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas.
Los gases ejercen presión sobre cualquier superficie con la que entren en contacto, ya que las moléculas gaseosas se hallan en constante movimiento. Los humanos nos hemos adaptado fisiológicamente también a la presión del aire que nos rodea, que por lo regular desconocemos su existencia, quizá como los peces son inconscientes de la presión del agua sobre ellos. La presión atmosférica actúa solo hacia abajo, como se podría inferir a partir de la definición. El aire, al igual que el agua, es un fluido. La presión ejercida sobre un objeto en un fluido proviene de todas direcciones, de abajo y de arriba, así como de izquierda a derecha. En el nivel molecular, la presión del aire se produce debido a choques entre las moléculas del aire contra cualquier superficie con la que entren en contacto. La magnitud de la presión depende de la frecuencia y la fuerza con que las moléculas impacten la superficie. 9. Presión barométrica. La presión barométrica es la presión absoluta de la presión atmosférica actual en un lugar determinado, depende de las condiciones meteorológicas, de la ubicación y altitud a la que se mida. La presión atmosférica estándar, una atm, es igual a la presión que soporta una columna de mercurio exactamente de 760 mm de altura a 0 grados al nivel del mar. En otras palabras, la presión atmosférica estándar es igual a la presión de 760 mmHg, donde mmHg representa la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. La unidad de mmHg también se llama torr, en honor del científico italiano Evangelista Torricelli, quien inventó el barómetro. Presión manométrica. La presión manométrica, relativa, es el tipo de presión más utilizado. Con la presión manométrica siempre se compara la presión que estamos midiendo con la presión atmosférica que hay en el momento de la medición. Por lo tanto, es la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica actual, que indica si estamos por encima, o por debajo, de la presión atmosférica actual. Si nuestro dispositivo de medición de presión manométrica está abierto a la atmósfera, siempre marcará 0 aunque la presión atmosférica sea diferente en un día determinado. Leyes de los gases. Leyes de comportamiento macroscópico. Las leyes de los gases son producto de incontables experimentos que se realizaron sobre las propiedades físicas de los gases durante varios siglos. Cada una de las generalizaciones en cuanto al comportamiento macroscópico de las sustancias gaseosas representa una etapa importante en la historia de la ciencia. En conjunto, tales generalizaciones han tenido un papel muy destacado en el desarrollo de muchas ideas de la química. 11. Ley de Boole. Es evidente que existe una relación inversa entre presión y volumen de un gas a temperatura constante. A medida que la presión aumenta, el volumen ocupado por el gas disminuye. Por lo contrario, si la presión aplicada disminuye, el volumen ocupado por el gas aumenta. Esta relación se conoce como la ley de Boyle, según la cual la presión de una cantidad fija de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional al volumen del gas. En el siglo XVII, Robert Boyle estudió en forma sistemática y cuantitativa el comportamiento de los gases. En una serie de experimentos, Boyle analizó la relación que existe entre la presión y el volumen de una muestra de un gas. Observó que a medida que la presión, P, aumenta a temperatura constante, el volumen, V, de una cantidad determinada de gas disminuye. 13. Ley de Charles-Illusac. La ley de Boyle depende de que la temperatura del sistema permanezca constante. Pero suponga que cambia la temperatura. ¿Cómo afectará el cambio de la temperatura al volumen y la presión de un gas? Los primeros investigadores que estudiaron esta relación fueron los científicos franceses Jacques Charles y Joseph Gay-Lussac. Sus estudios demostraron que, a una presión constante, el volumen de una muestra de gas se expande cuando se calienta y se contrae al enfriarse. CO absoluto. A cualquier otra presión obtenemos una recta diferente para la gráfica de volumen y temperatura, pero alcanzamos la misma intersección de menos 273,15 grados para la temperatura correspondiente al volumen cero. En la práctica, podemos medir el volumen de un gas solo en un intervalo limitado de temperatura, ya que todos los gases se condensan a bajas temperaturas para formar líquidos. Las relaciones cuantitativas implicadas en estos cambios de temperatura y volumen del gas resultan ser notablemente congruentes. Por ejemplo, observamos un fenómeno interesante cuando estudiamos la relación entre temperatura y volumen a varias presiones.
A cualquier presión dada, la gráfica de volumen en relación con la temperatura es una línea recta. Al extender la recta al volumen cero, encontramos que la intersección en el eje de temperatura tiene un valor de menos 273,15 grados. Por convenio, usamos T para denotar la temperatura absoluta, Kelvin, y T para indicar la temperatura en la escala Celsius. En 1848, Lord Kelvin comprendió el significado de dicho fenómeno. Identificó la temperatura de 273,15 grados como el cero absoluto, teóricamente, la temperatura más baja posible. Tomando el cero absoluto como punto de partida, estableció entonces una escala de temperatura absoluta, conocida ahora como escala de temperatura Kelvin. En la escala Kelvin, un Kelvin, K, es igual en magnitud a 1 grado Celsius. La única diferencia entre la escala de temperatura absoluta y la de Celsius es la posición del cero. Ley de Avogadro. Dado que, a la misma temperatura y presión, los volúmenes de los gases son directamente proporcionales al número de moles de los gases presentes. La proporción de volumen de hidrógeno molecular respecto del nitrógeno molecular es de 3:1, y la del amoníaco, el producto, respecto del hidrógeno molecular y del nitrógeno molecular, los reactivos, es de 2:4:1:2. Ecuación del gas ideal. 18. Gas ideal. 19. Ecuación ideal PBT. 20. Ecuación de estado y leyes de los gases. 21. Densidad. A diferencia de las moléculas de la materia condensada, es decir, líquidos y sólidos, las moléculas gaseosas están separadas por distancias, que son amplias en comparación con su tamaño. En consecuencia, la densidad de los gases es muy baja en condiciones atmosféricas. Por esta razón, la densidad de los gases se expresa comúnmente en gramos por litro, G/L, en vez de gramos por mililitro, G/ml. Masa molar. En un experimento típico, un bulbo de volumen conocido se llena con la sustancia gaseosa en estudio. Se registran la temperatura y presión de la muestra de gas y se determina la masa total del bulbo más la muestra de gas. Luego se evacúa, vacía, el bulbo y se pesa otra vez. La diferencia en masa es la masa del gas. La densidad del gas es igual a su masa dividida entre el volumen del bulbo. Una vez conocida la densidad del gas, podemos calcular la masa molar de la sustancia utilizando la ecuación. El espectrómetro de masas se ha convertido en el instrumento dominante para determinar la masa molar, pero la determinación de la masa molar por el método de densidad todavía es útil. Isotermas. Cada valor de la temperatura sustituido en la ecuación de estado da lugar a una hipérbola. Por construcción, todos los puntos de una misma hipérbola corresponden a estados en que el gas ideal se encuentra a la misma temperatura, por lo que se denominan isotermas. Cuanto mayor es la temperatura, más arriba en el diagrama de Clapeyron se encontrará su isoterma correspondiente. Energía interna de un gas ideal. Para el caso de un gas ideal, puede demostrarse que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Ya en un gas ideal se desprecia toda interacción entre las moléculas o átomos que lo constituyen, por lo que la energía interna es solo energía cinética, que depende solo de la temperatura. Este hecho se conoce como la ley de Joule. Monoatómico, diatómico, poliatómico. Capacidad calorífica. El valor de ambas capacidades caloríficas puede determinarse con ayuda de la teoría cinética de los gases ideales. Transformación isotérmica. En una transformación isoterma la temperatura del sistema permanece constante. Para ello es necesario que el sistema se encuentre en contacto con un foco térmico que se define como una sustancia capaz de absorber o ceder calor sin modificar su temperatura. Supongamos que un gas ideal absorbe calor de un foco térmico que se encuentra a una temperatura T y como consecuencia, se expande desde un estado inicial a uno final B. Estequiometría de los gases. Relaciones. Cuando los reactivos, los productos, o ambos son gases, también podemos emplear las relaciones entre cantidades, moles, N, y volumen, V, para resolver problemas de este tipo. 29. Ejemplo 1. 30. Ejemplo 2. Ejemplo 3. Para calcular la masa de carbonato que se forman es primero necesario saber cuántos moles de dióxido han reaccionado.
Suponiendo que se trata de un proceso a temperatura y volumen constante, sabiendo la caída de presión podemos obtener la cantidad de moles de dióxido de carbono que han reaccionado. Mezcla de gases. Mezclas. Hasta ahora nos hemos concentrado en el comportamiento de sustancias gaseosas puras, pero en los experimentos a menudo se utilizan mezclas de gases. Por ejemplo, para el estudio de la contaminación del aire, nos puede interesar la relación de presión, volumen y temperatura de una muestra de aire, que contiene varios gases. Otro ejemplo muy común es el estudio de la combustión, que en la mayoría de los casos emplea aire, una mezcla de gases. 34. Aire. Ley de Dalton. En todos los casos que implican mezclas de gases, la presión total del gas se relaciona con las presiones parciales, es decir, las presiones de los componentes gaseosos individuales de la mezcla. En 1801, Dalton formuló una ley, que actualmente se conoce como Ley de Dalton de las presiones parciales, la cual establece que la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. 37. ¿Cómo se determinan las presiones parciales? Un manómetro únicamente mide la presión total de una mezcla gaseosa. Para obtener las presiones parciales, necesitamos conocer las fracciones molares de los componentes, lo cual podría implicar elaborados análisis químicos. El método más directo para medir las presiones parciales es usar un espectrómetro de masas. Las intensidades relativas de las señales de un espectro de masas son directamente proporcionales a las cantidades y, por lo tanto, a las fracciones molares de los gases presentes. 38. Espectrómetro de masas. Ejemplo. Una mezcla de gases contiene 4,46 moles de neón, Ne, 0,74 moles de argón, Ar, y 2,15 moles de xenón, Xe. Calcule las presiones parciales de los gases si la presión total es de 2 atm a cierta temperatura. Teoría cinética. Descripción cinético-molecular del estado gaseoso. Los descubrimientos de Maxwell, Boltzmann y otros produjeron numerosas generalizaciones acerca del comportamiento de los gases que desde entonces se conocen como la teoría cinética molecular de los gases, o simplemente la teoría cinética de los gases. Dicha teoría se centra en las siguientes suposiciones. 1. Un gas está compuesto de moléculas que están separadas por distancias mucho mayores que sus propias dimensiones. Las moléculas pueden considerarse como puntos, es decir, poseen masa pero tienen un volumen despreciable. La teoría cinética de los gases considera las moléculas como esferas duras sin estructura interna. 2. Las moléculas de los gases están en continuo movimiento en dirección aleatoria y con frecuencia chocan unas contra otras. Las colisiones entre las moléculas son perfectamente elásticas, o sea, la energía se transfiere de una molécula a otra por efecto de las colisiones. Sin embargo, la energía total de todas las moléculas en un sistema permanece inalterada. 3. Las moléculas de los gases no ejercen entre sí fuerzas de atracción o de repulsión. 4. La energía cinética promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas en kelvins. Dos gases a la misma temperatura tendrán la misma energía cinética promedio. En el siglo XIX varios físicos, entre los que destacan Ludwig Boltzmann y James Clerk Maxwell, encontraron que las propiedades físicas de los gases se explican en términos del movimiento de moléculas individuales, el cual es una forma de energía. Las leyes de los gases ayudan a predecir el comportamiento de los gases, pero no explican lo que sucede a nivel molecular y qué ocasiona los cambios que observamos en el mundo macroscópico. Por ejemplo, ¿por qué un gas se expande al calentarlo? Energía cinética promedio de un gas. De acuerdo con la teoría cinética molecular, la presión de un gas es el resultado de las colisiones entre las moléculas y las paredes del recipiente que lo contiene. Depende de la frecuencia de las colisiones por unidad de área y de la fuerza con la que las moléculas golpeen las paredes. La teoría también proporciona una interpretación molecular de la temperatura. Según la ecuación, la temperatura absoluta de un gas es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. En otras palabras, la temperatura absoluta es un índice del movimiento aleatorio de las moléculas. A mayor temperatura, mayor energía de las moléculas.
Como el movimiento molecular aleatorio se relaciona con la temperatura de un gas, algunas veces se hace referencia a este como movimiento térmico. Distribución de las velocidades moleculares. En la figura de la izquierda se muestran algunas curvas de distribución de velocidad de Maxwell comunes para el nitrógeno gaseoso a tres temperaturas distintas. A una temperatura dada, la curva de distribución indica el número de moléculas que se mueven a cierta velocidad. El pico de cada curva representa la velocidad más probable, es decir, la velocidad del mayor número de moléculas. Observe que la velocidad más probable aumenta conforme la temperatura es mayor, el pico se desplaza hacia la derecha. Además, a medida que aumenta la temperatura, la curva empieza a hacerse más plana, lo que indica que un mayor número de moléculas se están moviendo a mayor velocidad. En la figura de la derecha se muestra la distribución de la velocidad de tres gases, a la misma temperatura. La diferencia en las curvas puede explicarse observando que las moléculas más ligeras se mueven más rápido, en promedio, que las más pesadas. Aplicación de la teoría cinética a las leyes de los gases. Aunque la teoría cinética de los gases se basa en un modelo bastante simple, los detalles matemáticos implicados son muy complejos. Sin embargo, sobre una base cualitativa es posible utilizar la teoría para explicar las propiedades generales de las sustancias en el estado gaseoso. Analizaremos las propiedades de estos, representadas por las leyes de los gases, compresibilidad de los gases. Como las moléculas en la fase gaseosa se encuentran separadas por grandes distancias, suposición 1, los gases se pueden comprimir fácilmente para ocupar un volumen menor. Ley de Boole. La presión ejercida por un gas es consecuencia del impacto de sus moléculas sobre las paredes del recipiente que lo contiene. La velocidad de colisión, o el número de colisiones moleculares con las paredes, por segundo, es proporcional a la densidad numérica, es decir, el número de moléculas por unidad de volumen, del gas. Al disminuir el volumen de cierta cantidad de gas aumenta su densidad numérica, y por lo tanto, su velocidad de colisión. Por esta causa, la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Cuando el volumen disminuye, la presión aumenta y viceversa. 44. 45. Difusión. Por ello, la difusión de los gases siempre sucede en forma gradual, y no en forma instantánea, como parecen sugerir las velocidades moleculares. Además, puesto que la raíz de la velocidad cuadrática media de un gas ligero es mayor que la de un gas más pesado, un gas más ligero se difundirá a través de cierto espacio más rápido que un gas más pesado. La difusión, es decir, la mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas de otro gas, en virtud de sus propiedades cinéticas, constituye una demostración directa del movimiento aleatorio de los gases. A pesar de que las velocidades moleculares son muy grandes, el proceso de difusión toma un tiempo relativamente grande para completarse. Efusión. Aunque la efusión difiere en naturaleza de la difusión, la velocidad de efusión de un gas tiene la misma forma que la ley de difusión de Graham. Un globo lleno de helio se desinfla más rápido que uno lleno de aire debido a que la velocidad de fusión a través de los poros del hule es más rápida para los átomos más ligeros del helio que para las moléculas de aire. La difusión es un proceso mediante el cual un gas se mezcla gradualmente con otro, la efusión es el proceso mediante el cual un gas bajo presión se escapa de un compartimiento de un contenedor a otro atravesando por un pequeño orificio. Difusión vs efusión. 48. Difusión. Efusión. Ejemplo. Un gas inflamable compuesto solo por carbono e hidrógeno se funde a través de una barrera porosa en 1,50 min. En las mismas condiciones de temperatura y presión, un volumen igual de vapor de bromo tarda 4,73 minutos en fundirse a través de la misma barrera. Calcule la masa molar del gas desconocido y sugiera qué gas podría ser. Solubilidad de gases. Como para cualquier solución, la solubilidad de un gas en un líquido se ve afectada por las fuerzas de atracción intermoleculares entre las especies del soluto y del solvente. Sin embargo, a diferencia de los solutos sólidos y líquidos, cuando un soluto gaseoso se disuelve en un solvente líquido, no hay que superar ninguna atracción intermolecular, ya que los átomos o moléculas que componen un gas están muy separados y experimentan interacciones insignificantes. En consecuencia, las interacciones soluto-disolvente son el único factor energético que afecta a la solubilidad.
Por ejemplo, la solubilidad en agua del oxígeno es aproximadamente 3 veces mayor que la del helio, hay mayores fuerzas de dispersión entre el agua y las moléculas de oxígeno más grandes, pero 100 veces menor que la solubilidad del clorometano, CHCl3, las moléculas polares de clorometano experimentan una atracción dipolar hacia las moléculas polares de agua. Asimismo, cabe destacar que la solubilidad del oxígeno en el hexano, C6H14, es aproximadamente 20 veces mayor que en el agua, ya que existen mayores fuerzas de dispersión entre el oxígeno y las moléculas más grandes del hexano. 50. Efectos de la temperatura en la solubilidad de gases. Cuando la temperatura de un río, lago o arroyo aumenta, la solubilidad del oxígeno en el agua disminuye. La disminución de los niveles de oxígeno disuelto puede tener graves consecuencias para la salud de los ecosistemas acuáticos y, en casos graves, puede provocar la muerte de peces a gran escala. La temperatura es otro factor que afecta a la solubilidad, ya que la solubilidad del gas suele disminuir a medida que aumenta la temperatura. Esta relación inversa entre la temperatura y la concentración de gases disueltos es la responsable de uno de los mayores impactos de la contaminación térmica en las aguas naturales. La ley de Henry se entiende cualitativamente en términos de la teoría cinética molecular. La cantidad de un gas que se disolverá en un disolvente depende de la frecuencia de colisión de las moléculas del gas contra la superficie del líquido y que queden atrapadas en la fase condensada. Suponga que tenemos un gas en equilibrio dinámico con una disolución. En cada instante, el número de moléculas de gas que entran a la disolución es igual al número de moléculas disueltas que pasan a la fase gaseosa. Si la presión parcial del gas es mayor, se disolverán más moléculas en el líquido porque hay más moléculas que chocan con la superficie de este. Este proceso continúa hasta que la concentración de la disolución es de nuevo tal que el número de moléculas que salen de la disolución por segundo es igual al número de las que entran a ella. Debido al aumento de la concentración de moléculas, tanto en la fase gaseosa como en la disolución, este número es mayor en B que en A, donde la presión parcial es menor. Efectos de la presión en la solubilidad de gases. Aquí, C es la concentración molar, mol/L, del gas disuelto. P es la presión, en atmósferas, del gas sobre la disolución y, para un gas determinado, K es una constante que solo depende de la temperatura. Las unidades de la constante K son mol/L atm. Como puede observar, cuando la presión del gas es de un atm, C es numéricamente igual a K si hay varios gases presentes, P es la presión parcial. Ley de Henry. La solubilidad de un soluto gaseoso también se ve afectada por la presión parcial del soluto en el gas al que se expone la solución. La solubilidad del gas aumenta a medida que aumenta su presión. Las bebidas carbonatadas son un buen ejemplo de esta relación. El proceso de carbonatación consiste en exponer la bebida a una presión relativamente alta de gas de dióxido de carbono y luego sellar el envase de la bebida, saturando así la bebida con CO2. A esta presión. Cuando se abre el envase de la bebida, se oye el conocido silbido al liberarse la presión del gas de dióxido de carbono, y suele verse parte del dióxido de carbono disuelto abandonando la solución en forma de pequeñas burbujas. En este punto, la bebida está sobresaturada de dióxido de carbono y, con el tiempo, la concentración de dióxido de carbono disuelto disminuirá, hasta su valor de equilibrio y la bebida se volverá plana. Ejemplo. Gases reales. Desviación del comportamiento ideal. Las leyes de los gases y la teoría cinética molecular suponen que las moléculas en estado gaseoso no ejercen fuerza alguna entre ellas, ya sean de atracción o de repulsión. Otra suposición es que el volumen de las moléculas es pequeño, y por lo tanto despreciable, en comparación con el del recipiente que las contiene. Un gas que satisface estas dos condiciones se dice que exhibe un comportamiento ideal. Aunque podemos suponer que los gases reales se comportan como un gas ideal, no debemos esperar que lo hagan en todas las condiciones. Por ejemplo, sin las fuerzas intermoleculares, los gases no se condensarían para formar líquidos. La pregunta importante es, ¿en qué condiciones los gases exhibirán un comportamiento no ideal? 56. ¿Cuáles son los gases reales? Un gas real, en oposición a un gas ideal, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales.
Para entender el comportamiento de los gases reales deben considerarse los siguientes efectos. Efectos de compresibilidad. Capacidad calorífica específica variable. Fuerzas de Van der Waals. Efectos termodinámicos del no equilibrio. Cuestiones de disociación molecular y reacciones elementales con composición variable. Volumen real de los átomos o moléculas que componen el gas. Para la mayoría de aplicaciones, un análisis tan detallado es innecesario, y la aproximación de gas ideal puede ser utilizada con razonable precisión. En cambio, cerca del punto de condensación de los gases, cerca de puntos críticos, a muy altas presiones y en otros casos menos usuales, es necesario emplear modelos de gas real. 57. 58. Gas ideal vs gas real. Idealidad de los gases. A presión atmosférica, las moléculas de un gas están muy separadas y las fuerzas de atracción son despreciables. A presiones elevadas, aumenta la densidad del gas y las moléculas ahora están más cerca unas de otras. Entonces, las fuerzas intermoleculares pueden ser muy significativas y afectar el movimiento de las moléculas, por lo que el gas no se comportará en forma ideal. En la figura se muestra la relación gráfica de PV/RT contra P para 3 gases reales y un gas ideal a una temperatura dada. Este gráfico aporta una prueba del comportamiento de un gas ideal. De acuerdo con la ecuación del gas ideal, para un mol de gas, PV/RT igual 1, independientemente de la presión real del gas. Cuando n igual 1, PV igual nRT se convierte en PV igual RT, o PV/RT igual 1. Para los gases reales esto es válido solo a presiones moderadamente bajas, 5 atm. A medida que aumenta la presión, las desviaciones que ocurren son significativas. Otra manera de observar el comportamiento no ideal de los gases es disminuyendo la temperatura. Con el enfriamiento del gas disminuye la energía cinética promedio de sus moléculas, que en cierto sentido priva a estas del impulso que necesitan para romper su atracción mutua. Para estudiar los gases reales con mayor exactitud, necesitamos modificar la ecuación del gas ideal, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y los volúmenes moleculares finitos. Este tipo de análisis lo realizó por primera vez el físico holandés J.D. van der Waals en 1873. Además de ser un procedimiento matemático simple, el análisis de van der Waals proporciona una interpretación del comportamiento del gas real en el nivel molecular. Factor de compresión, Z. Como se puede ver, el gas se comporta más cerca de lo ideal en un rango de presión más largo a las temperaturas más altas. En general, hay una temperatura, la temperatura de Boyle, a la que un gas se aproximará al comportamiento ideal ya que la presión va a cero asintóticamente, y así comportarse idealmente sobre un amplio rango de presiones más bajas. 61. Ecuación de van der Waals. En la tabla se enumeran los valores de A y B para varios gases. El valor D indica qué tan fuerte se atraen las moléculas de un gas determinado. Podemos ver que los átomos de helio son los que tienen las atracciones más débiles, puesto que tiene el valor de A más pequeño. También existe otra correlación entre el tamaño molecular y B. Por lo general, cuanto más grande sea una molécula o átomo, mayor será B, pero la relación entre B y el tamaño molecular, o atómico, no es tan simple. La ecuación que relaciona P, V, T y N para un gas no ideal, se conoce como la ecuación de van der Waals. Las constantes de van der Waals, A y B, se eligen para cada gas a fin de obtener la mayor congruencia posible entre la ecuación y el comportamiento observado de un gas particular. Diagrama PV de un gas real. La ecuación de estado de un gas ideal está basada en la hipótesis de que las interacciones entre las moléculas de un gas a densidad muy baja son despreciables. Además, en estas condiciones, las moléculas que constituyen el gas se consideran partículas puntuales. En el modelo de gas ideal, las sustancias siempre se encuentran en estado gaseoso. Sin embargo, el comportamiento de una sustancia real es mucho más complejo. Esta puede experimentar lo que se denomina un cambio de fase o cambio de estado. Cuando a una sustancia se le suministra o extrae una cierta cantidad de calor, a nivel microscópico las interacciones entre sus moléculas cambian y, dependiendo de su estado termodinámico, puede encontrarse en estado sólido, líquido o vapor, o en una combinación de estos estados. 63. Isoterma gas real.
La isoterma representada en rojo se denomina isoterma crítica, y su temperatura, la temperatura crítica. Esta isoterma separa dos comportamientos. Cuando una sustancia se encuentra a una temperatura superior a su temperatura crítica, siempre está en estado gaseoso, por muy alta que sea la presión. Por el contrario, cuando está a una temperatura inferior a la crítica, puede estar en estado sólido, líquido o vapor. En la gráfica se han representado solamente las zonas de líquido y vapor. Las isotermas de un gas real tienen una forma más compleja que las isotermas de un gas ideal, hipérbolas, ya que deben dar cuenta de los cambios de fase que puede experimentar. En la figura se han representado las denominadas isotermas de Andrews. Dichas isotermas fueron medidas experimentalmente, y representan la presión en función del volumen a distintas temperaturas. Los puntos representados con las letras E y B corresponden respectivamente a los estados, denominados vapor saturado y líquido saturado. Ambos están sobre una curva, representada en línea punteada, denominada curva de saturación. Por debajo de ella, todos los estados son una mezcla de líquido y vapor. En la figura también se observa que la zona de las isotermas que se encuentra por debajo de la curva de saturación es una recta horizontal. Por tanto, cuando el cambio de fase líquido-vapor se produce a presión constante, se produce también a temperatura constante. Para que una sustancia cambie de fase, es necesario suministrarle o extraerle una cierta cantidad de calor. Si el cambio de fase se produce a presión constante, este calor no se traduce en un incremento de temperatura, y se denomina calor latente. Otras ecuaciones de estado reales. 65. Ejemplo. Próximo tema. Cinética química. Fin, gases.